Ya, bueno. Bueno, hablábamos del ratio. Entonces, el ratio va a ser importante para poder tener una Big Data. A mayor ratio, va a ser menos necesario tener asertividad en tu estrategia. Entonces, esta es la asertividad. Claro, tengo Ahora, una pregunta. sí, Este, ¿cómo así se definió el 50%? Me parece como, no sé, dentro de todas las operaciones que he tenido, que seguramente no son más de 200, eh, las pocas veces que me ha llegado a 50, porque, bueno, eh, compré el contrato, ¿no? En Mojo, y me fui, ¿no? Y seguramente, y tocar 50, porque obviamente ya no lo revisé y se terminaba valorizando y me tocaba 50, pero muy pocas veces me ha dado ese gatillazo, ¿no? Es la protección, ¿no? Por eso yo estuve cuestionando un poco el de los 50, pero podría ser menos y así mejorar el ratio. No sé, es una cuestión. ya. Bueno, se definió el ratio, perdón, el stop en menos 50 por el movimiento que hace SPY en el backtesting que hicimos, ¿no? Bueno, el backtesting fue de 3 años. Ese retrospectivo desde, bueno, más o menos 2000, no, fue un poco más, ¿no? Que fue 2019. Entonces, por el movimiento que hace SPY, al retroceder y por tener tantos horas de reversión, entonces por ser un mercado tan líquido, donde mucha gente entra y sale con miles de contratos, entonces el menos 50 inclusive, mucha gente entra a pérdida máxima, ¿no? Pero con $30, pero el menos 50 se creó para soportar esos retrocesos, ¿no? Así es simple, nada más. O sea, inclusive puede ser menos, como tú dices, pero el contrato también tiene que ser más barato, ¿no? Entonces, el promedio que usamos es 30 y $50. Entonces es básicamente el backtesting que hicimos, es que elegimos el menos 50. ¿Ya? Ricardo, Sí, o sea, básicamente yo sacaría de resumen, me corriges, o sea, lo que acabamos de conversar, dada la alta asertividad que se requiere para poder ser rentable con ratios de 2-1 o de 3-1, se podría concluir que descartaríamos operar martes y jueves, ¿no? Porque, o sea, sería arriesgar el 50% y no se podría valorizar tanto los contratos para llegar a los 300 o 400, ¿no? por las valorizaciones, dices, por los vencimientos, dices tú. Sí, exacto. Por los vencimientos, sí, normalmente los vencimientos tienen mayor volatilidad, ¿no? Pero bueno, hay épocas, ¿no? O sea, por ejemplo, a inicios de año y el año pasado, SPY tenía valorizaciones todos los días de más de 200, entre 200 y 300. Por eso el diagrama del reto que hicimos era de lograr 5 operaciones a interés compuesto con 200%, inclusive diario, ¿no? Eso va a depender, amigo, porque yo creo de que hay días de que ocurre algo y los días que no hay vencimiento, pues no operan. Lo que sí se determinó que no operemos era en FOMP, en semana de FED, en semana de FOMP, previo a algún tipo de reporte importante de la FED. Entonces, son esas las fechas, ¿no? Ahora, los lunes normalmente por estadística son rojos, porque, bueno, hay 70% de la estrategia de viernes a lunes que son rojos. Los verdes, estrategia por estadística también, que los martes, si da formación en B, son verdes y dan continuación hasta el jueves. Entonces, son estadísticas solamente, ¿no? Entonces, tú puedes determinar qué estadística vas a seguir para poder hacerle un backtesting, ¿no? ¿Qué estadística, qué día vas a operar? Tú puedes decidir eso. Entonces, por ejemplo, como nosotros hicimos este reto como 2 años con SPY, con Memo y con más gente de los embajadores,
nosotros decidimos para obtener estos ratios operar solamente puts. Nosotros tenemos puts en estos ratios muy rapidito, mucho más fáciles y sencillos que tener los ratios, estos ratios en call. Entonces eso ya lo sabemos los que operan años SPY, ¿no? Entonces estos ratios son mucho más alcanzables, mucho más rápidos en put. Ya lo vieron hoy día, ¿no? Hizo 400, 600% rápidamente, ¿no? Entonces, acá está, ¿no? ¿Cuánto hizo hoy día, por ejemplo? En una fue 200, en primer pico fue 400 y llegó hasta los 500. Ahí lo pueden ver. Entonces, y ustedes que ya vieron cómo funciona SPY, ya saben que los calls son más reacios a tomar esas valorizaciones, ¿no? Tienen que tener días excelentes donde todos y como por ejemplo este día, ¿no? Donde todos los índices y todos los stocks hubo un alza fuerte, ¿no? Si no, normalmente estas velas son rápido put, rápido hoy, ayer, perdón, el viernes. Por estadística, mira, hoy cumplí la estadística, viernes 13, perdón, viernes 10, lunes 13, rojos, ¿no? Entonces, el retroceso está rápido, ¿no? Miren, respecto a lo que teníamos marcado aquí, el -3 y el -5 desde el alto, eso está marcado. Y aquí abajito lo graban el drawing set, lo graban como vela diaria de retroceso. Por ejemplo, yo tengo marcados los que uso, que son el B10, el B30, el B mensual, B weekly, Ichi B60, uno libre. Acá tengo set en líneas, ¿no es cierto? En líneas. Acá lo tengo en el 10. Acá lo tengo en el 30, acá en el B60 y acá este es el contrato, así que está limpio, ¿no? Entonces así simples pueden tener, ahora no me confunde, ¿no? Pero a otra persona podría confundir. Entonces a esa persona que le confunde, ahí es que tiene que buscar lo simple. A mí no me confunde, si tu plantilla a ti no te confunde, para ti eso es lo simple. Entonces como el trading eres tú y tu plataforma, tú y tu gráfico, tú y tus rayas, tú y todo tú, entonces para ti tu pantalla me puede a mí confundir o para ti la mía. Entonces el tema cuando decimos hacerlo simple hay que tener ese concepto bien claro y en realidad hay que hacerlo simple para cada uno y estar muy atento a eso, ¿no? A que otra persona, pues ahí van el tema de que pásame tu configuración, pásame tu pantalla, pásame tu script, que todo el mundo lo tiene, pero no todo el mundo necesita lo mismo para operar. No todo el mundo. Entonces, por ejemplo, su configuración de memo, ustedes la vieran, parece una pantalla de Wall Street, ¿no? Tiene el TTM tiene el TTM que operamos. ¿Dónde está el TTM? Este es DC, por ejemplo, ¿no? Para operar, estábamos viendo acá. Vamos a tener que abrir. Está para operar. Claro. Tiene el TTM que estábamos viendo acá, que lo uso yo solamente para operar. Lo ve en diaria, la de 60, en B15, en B60, en B30, en todas las tiene el TTM, ¿no? Porque lo opera más swing. Y bueno, no estamos saliendo del tema. Estamos hablando de la Big Data. No sé si tienen una pregunta más sobre eso, sobre los stops y eso. ¿No? Este es el Big Data de baja asertividad, ¿no? Acá lo tengo escrito, Big Data de baja asertividad, donde donde pueden ustedes poner los resultados aleatorios de -50, de -25, un stop que se te vaya a -70, un cero break-even y una baja, un stop, perdón, dicho targets pequeños de 25 y 50, que normalmente empezamos teniendo. Entonces tienes 2 targets y 2 stops, y 3 stops, y un break-even. Entonces esto es una baja asertividad de 33% con un ratio de 2. Tú dices ratio de 2, wow, estoy ganando, sí, y todo, pero eso es lo que estábamos viendo acá. Entonces, ¿qué quiere decir esta tabla? Ratios bajos, tienes varios targets,
diferentes, tienes varios stops diferentes, tienes pérdidas grandes, tienes un menos 70. Entonces, ¿cuál es el final? La quema la cuenta y tu emoción es la derrota, porque eso es lo que sucede. A pesar de que a final de 400, me parece, al final de, o 300, al final de 300 operaciones, teniendo un resultado aleatorio de este tipo, tu incremento del capital ha sido de 30%. Solamente el 30% de tu capital ha crecido. Has ganado 597 después de 300 operaciones. Ha sido desgastante un poco. Desgastante, pero ¿qué pasa? Como esto es aleatorio, tú vas a ver de que cambia. Si tú pones, por ejemplo, simplemente cambias cualquier número, haces clic en cualquier número y esto va a cambiar. El ratio cambia. Perdón, la probabilidad cambia. Porque yo hago clic en cualquiera, yo cambio solamente un factor, digamos, un día perdí 20, y esto hace el salteo de todas. Hace el salteo de todas, cambia todo. Un día puedo perder 39, como todo es probabilidad. Si un día, por ejemplo, 40, este resultado al final, por ejemplo, gané 53. O yo cambio un dato. Acá, por ejemplo, dio 70%. Porque tuve varios break-even. Todo es probabilidad, te lo da salteado. Es una fórmula que te lo da salteado. Si tú pones esto, acá dice 80. Si tú pierdes inclusive menos, va aumentando porque vas perdiendo pérdidas, vas perdiendo menos. Si tengo en mis operaciones, tengo más break-even, voy ganando más. Voy manteniendo mis targets. Si hago de repente menos 50 todos, voy perdiendo menos. Entonces es un ejercicio bien simple donde te puede inclusive ver, digamos, cómo es que va a funcionar tu estrategia a largo plazo. El único que lo vamos a decir al final es el único variable que no está tomando este ejercicio de Big Data. Por ejemplo, esta es aritmética baja, ¿no? Esta es aritmética. ¿Qué quiere decir aritmética? Que siempre entramos con la misma cantidad. No hacemos interés compuesto. Al final lo que se quiere concluir es que este porcentaje no va a subir demasiado, va a ser desgastante, puede terminar en quemar la cuenta y vas a sentir esa emoción. Ya, entonces vamos a hacerlo como estaba. En una aritmética con alta asertividad. ¿Cómo es una aritmética? O sea, invirtiendo lo mismo, pero con alta asertividad. Es decir, que ganas, ya tienes 3 targets y tienes 2 stops. Mira lo que pasa. Tienes una asertividad del 50% y tienes un ratio que es el mejor ratio, es de 4. El mejor ratio es de 4. Porque aquí pierdes $12, 12.50. Y aquí ganas de $50 pierdes 12.50 y ganas 50, el ratio es 4. Entonces tienes ratios bajos, varios targets también, varios stop y pérdidas grandes también, porque tienes un menos 70. Entonces tu resultado es un poco mejor. Ya sobrepasas los 100, porque tienes más, un target más alto. Entonces es cuestión de que vayas ajustando según tu Big Data las pérdidas para que tengas un mejor resultado. Recuerden que acá los resultados son aleatorios, yo no los programo ni nada. Acá está la fórmula arriba y es aleatoria, ¿no? Toma los datos de aquí y como como si hiciera un bingo de todo y lo repite. Y lo repite 300 veces.
Entonces, es normalmente como son las probabilidades, pues o puedes ganar o puedes perder. Pero importante es que no subes tu entrada, es 50. ¿Cuántas veces ustedes pueden mantener eso? No subir tu entrada de 50. Si no subes tu entrada de 50 y tienes una asertividad de 50% y con un ratio que es de 4, tú puedes tener un profit interesante. A largo plazo, Big Data. Ahora ponemos una aritmética con un número diferente. El número 235 es un número que hemos elegido en Swing mayormente con algunas personas porque es un número donde es el promedio casi de vender 50, de vender a 150, de vender a 500, de vender a 1000. Casi note que yo pongo y se van moviendo los porcentajes porque es asertividad, ¿no? Pongo cualquier dato, ¿no? Entonces, el promedio de estos targets es 235. Entonces, vamos a hacerlo rápido. 235, teniendo solamente un ratio grande de 235 y una asertividad baja, porque solamente tengo un target. Si busco un solo target de esos y unos stocks de 50, inclusive 25, pues sube bastante. 3 cifras es el promedio. 3 cifras. Dense cuenta de que por más que cambie que tire mejor dicho, el bingo cambie, el sorteo, la asertividad, siempre tengo 3 cifras al final. Esto se da cuenta, esto. Siempre. Porque tengo un ratio grande. O sea, las pérdidas pequeñas con un ratio grande me van a siempre llevar a un buen destino con una Big Data de 300 y operaciones. Teniendo aritmética, ojo, sin subir el ingreso. Un interés compuesto ya lo hace todo diferente. Miren el porcentaje después de 300 operaciones. Teniendo del 235 a nuestro favor. El ratio de 5 y la asertividad de 25. Solamente una operación con 235. El incremento es exponencial, no recomendado porque es un vaivén de sube. Por ejemplo, un día estás con capital de 133 y luego después de la séptima operación ya tienes la mitad y después llegas a tener 6.000 y después vuelves a tener 200 y después vuelves a tener 1.000.000 y bajas a 600. Entonces, si mantienes eso, mira, puedes llegar a tener casi 8.000 millones al final de 300 operaciones, manteniendo eso. Si logras mantener ese nivel de ingreso. Hay personas, y me ha contado Memo, que hay personas que hay entradas de 1.000.000, claro que hay, compran varios strikes, buena cantidad, varios strikes y hacen el movimiento, como hace Genuco. El final es electrizante, es bueno, es cardíaco y es de alto riesgo. Ahí nomás le dejo. El 235 con $50 de incremento es el que más me gusta. El 2 de 35%, no interés compuesto, sino solamente aumentando siempre todas las operaciones $50. Así pierdas y así ganes. Ahí está tu trabajo mental. Porque tienes la estrategia, tienes la asertividad de 50% y tienes un ratio de 5. Tienes el 235 metido y tienes un 100, un 150, tienes una buena asertividad. Entonces, el ratio ya es de 5 cifras. Perdón, el porcentaje de crecimiento es de 5 cifras. Así lo cambio. Solo porque no hiciste interés compuesto, pero aumentabas tu entrada en $50. Una estrategia que te permita tener un ratio de 5. Siempre, 5 cifras. El bajo ratio, pero con $50 de incremento, es muy bueno también te da 5 cifras. Es un bajo ratio, ya no hay 235, ya no hay 150, hay 100, 50 y 25. Mantenemos la pérdida en menos 50 y hay un incremento de $50. Ya no es interés compuesto. Acá también hay $50, pero el ratio, el target era más alto. Acá el target es más bajo.
pero el incremento siempre hay de $50. El stop es corto, es bajo rate, pero se irá incrementando. El incremento va de 50 y hay break-even. Un final es para una persona experimentada, porque es aceptable. 2.000 real, 19.700, 394.000 es aceptable. Si cambias esto, siempre va a tener 6 cifras el incremento. Ya no 5, ya no 20.000 cifras, como este, que es una locura, interés compuesto, sino es a un incremento aritmético, pero incremento, ganes o pierdas. El high rate con 50 ya es mucho mejor. Mira, son 6 cifras de incremento. 6 cifras, miren, 6 cifras. Siempre aumentando $50, pero tenemos una estrategia que te permite en ocasiones llegar a 500. ¿Quién te permite eso? Es buy pocas veces, swing varias veces. Asertividad 50, mejor ratio 10. 10. Ese es swing. Ahora puedes tener este low rate haciendo intradía y este high rate haciendo swing. Este low rate, ponte más bajo todavía haciendo stocks, que es más bajo. Tienes que hacer otro de estos, pero con stocks de más bajo. Y buscar la asertividad. El final también es experimentado. Y siempre son más retorno que el low rate, obviamente, ¿no? Porque acá tienes un 500%. Acá tienes un low rate de 100%. Entonces, amigos, eso era lo que quería ponerles en pantalla. A esto hay que aumentarle lo que nosotros decimos intuición. No es suerte, es intuición. Cuando el trader, el inversionista va desarrollando la intuición, la asertividad se incrementa. Pero lo que no debe de moverse es esto, no debe de moverse esto y repetir la misma estrategia. Tú necesitas la estrategia, necesitas desarrollar la intuición y necesitas saber qué asertividad y qué ratio es el que vas a elegir para que al final de 300 operaciones, una Big Data, tú puedas tener una visión del futuro de cómo sería si tú eres disciplinado contigo mismo, con tu estrategia, ¿no? La estrategia que tomes. Hay decenas de estrategias en el capítulo en el CDI, en la página, y es cuestión de ponerse a echar números, nada más. Y que elegir cuál es el plan que tú vas a tomar. La locura, la baja, la mediana, las mejores, va a depender de ti, de lo que quieras hacer y de cómo tú gestionas tu operación. Eso es lo que tienes que hacer. Lo que tenemos que hacer. Bueno, amigos, antes que se corte, 2 minutos. Hola Ricardo, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, Edson. Ricardo, la pestaña IC235 no me quedó claro de qué era. Es el interés compuesto con poca asertividad, 235, y el interés compuesto. Es la locura. Ya. ¿Por qué colocas cero a los costados? Eso. Para que se vayan moviendo, para que se vaya moviendo para que se vaya moviendo mi sorteo, el sorteo de los targets. Pero puedes colocar F4 nada. Sí, también. Perfecto. Ahí está. Sí, gracias Ricardo. Gracias, hermano. Ricardo, ¿podrías compartir las hojas de cálculo? Sí, claro, la hice para compartirla siempre. Excelente, gracias. Ahí le meten ustedes todas las cremas y salsas y cuando tengan la estrategia, pues la comparten y nos dicen cómo le va, qué es lo que van a empezar y cómo les va. O sea, la idea es que no se queden con las cosas, sino que la compartan con el grupo, ¿no? Obviamente, ¿no? El grupo de nosotros, ¿no? Ricardo, y Entonces, cuando esa pérdida máxima, ¿cuál debería ser tu
tu ratio, tu asertividad. Pérdida máxima empieza el tema del tamaño de capital. Si tú tienes un tamaño de capital mediano o grande, las pérdidas máximas no deben consumirte el 2% y pues obviamente trabajas con menos el 100% y es mucho más peligroso. Observa, necesitas, por ejemplo, a interés compuesto, ¿no? Pues estás interés compuesto. Aquí ya perdiste tu capital, ¿no? Pierdes una y perdiste Sí, todo. claro. Si lo hacemos en low rate o en aritmética, si pierdes el 100, y ganas el 200 y el 400, tendrías que hacerlo rentable. Pero si ganas 100 solamente, observa, ¿no? Y muchas veces pones pérdida máxima y solamente ganan 50%.